Seguimos en la edición central de OPAO Noticias y el nuevo delito de trabajo forzoso ha despertado preguntas sobre si un empleador puede ser sancionado por obligar a su trabajador a laborar en sobretiempo, aun cuando las horas extras sean pagadas o no. ¿Qué dicen los especialistas? Pues nos encontramos con el gerente regional de la oficina de trabajo de aquí, la gerencia regional de trabajo, perdón, de aquí de Libertad. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a OPAO Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Queremos saber en primera instancia, para que tengamos los términos de manera muy definida, en qué consiste el trabajo forzoso o cómo puede determinarse. Bueno, podríamos decir que el trabajo forzoso es una forma de esclavitud, es una forma de obligar a una persona a prestar un servicio laboral sin el consentimiento y sobre todo existiendo otro elemento que sería la amenaza, ¿no? Entonces, el trabajo forzoso incurre en dos elementos básicos: la amenaza bajo una pena, y el otro elemento sería la no voluntariedad por parte de la persona o el trabajador. Eso sería trabajo forzoso. Ejemplo de trabajo forzoso: una persona es contratada para laborar en una entidad. El empleador puede invertir en los pasajes, en el traslado, y muchas veces el trabajador, cuando se da cuenta que las condiciones pueden ser deplorables, no pueden ser muy óptimas de la actividad laborativa, al pretender retornar a su hogar, el empleador amenaza diciéndole, pues bueno, he invertido en ti y por lo tanto tienes que quedarte a trabajar, de lo contrario pues te podré demandar, ¿no?, ante la policía, a fin que me pagues, ¿no? Entonces el elemento amenaza es el elemento fundamental en el tema de trabajo forzoso. Tienen que estar ambos elementos para que se pueda determinar. Básicamente ambos elementos, sí. Y ahora, cuando hablamos de horas extras. Las horas extras está tipificado por la norma laboral. Hay una tipificación donde claramente señala y dice pues que los trabajadores que laboren en horas extras, el empleador está obligado a la cancelación de un porcentaje adicional. Se habla de un 25 las 2 primeras horas, se calcula del valor hora del sueldo de las 2 primeras horas, y un 35% a partir de la tercera hora hacia adelante del valor hora de la remuneración. Está tipificado. Ahora el tema resulta pues que muchos empleadores, cuando no existe un consenso, una voluntariedad por parte del empleador y el trabajador, hace trabajar al colaborador, al trabajador. La norma existe o establece que existen penas, sanciones económicas, y está tipificado como infracción de carácter muy grave el hacer trabajar a una persona sin que prácticamente se le pague las horas extras. Pero ahora también hay diferentes tipos de cómo se manejan las horas extras, ¿no? Por ejemplo, si es que mi horario de salida, por decir, es a las 7 de la noche, pero ya se me hace costumbre de que siempre me dejan un trabajo adicional y todos los días no salgo a las 7, sino salgo a las 9. ¿Eso es considerado como horas extras o es Claro parte que del sí. trabajo No, real? claro que y ahora sí. también, si es que por decir, yo trabajo de lunes a viernes, pero los sábados hay actividades adicionales en las que también tengo que venir. Eso ya es fuera de mi horario. ¿Cuáles son horas extras? ¿Ambas? Ambas. Del momento en que una persona trabaja más de las 8 horas que está establecido por la ley y por los convenios internacionales, ya es considerado horas extra. Ahora va a depender mucho del trabajador, que prácticamente tenga mucho cuidado en establecer sus horas extras, las horas que está trabajando, pero para ello existe una norma legal laboral donde obliga a los empleadores, bajo sanciones administrativas, penas administrativas económicas de carácter muy grave, el no incorporar en los centros de trabajo un registro de ingreso y de salida del trabajador. Es obligación de todo empleador, de cualquier tipo empresarial, micros, pequeñas, medianas, grandes empresas, sector público, privado, a que incorporen un registro de ingreso y de salida del trabajador para que éste pueda tener acceso y pueda contabilizar justamente sus horas extras. No necesariamente tiene que ser biométrico, ¿no? Puede ser... no necesariamente debe ser biométrico, puede ser manual, puede ser digital. No existe una definición de un registro en sí, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando el empleador ya, de alguna forma, por decirlo, un acuerdo con el trabajador, dicen, mira, tú vas a, por decir, marcar, ¿no?, a las 7 de la noche, que es tu hora de salida, pero quédate una horita más porque hay que hacer algo aquí? Pero no va en la marcación, no figura, solamente entre tú y yo sabemos que te estás quedando, y todos los días sucede algo similar. Y te están prácticamente coaccionando a quedarte a hacer un sobretiempo que finalmente no está documentado.
Claro, Y suele pasar justamente en muchos lugares. podría y suele pasar en muchos lugares, ¿no? Tenemos que saber diferenciar entre una empresa formal, yo creo, y una empresa informal, ¿no? Las formales podríamos decir que sí cumplen con lo establecido, de incorporar su registro, de respetar las horas extras de sus trabajadores. El problema resulta con las empresas informales, ¿no? Las empresas informales justamente incurren en esta infracción, ¿no? De hacer trabajar más horas a sus trabajadores, no tienen los registros de ingreso y salida del personal y por lo tanto se aprovechan de la situación y hacen trabajar horas extras a sus trabajadores y ni siquiera les son pagadas, ¿no? Claro, pero y en ese caso el trabajador puede tener alguna prueba también de que se está incurriendo en esta obligación con él, ¿no? Una Claro. foto, las cámaras de seguridad, algún testigo de que les están haciendo trabajar de Ante esta pregunta muy interesante, la opción que tendría el trabajador cuando advierte que su empleador le obliga a trabajar 1 o 2 horas diarias, puede acudir a la autoridad administrativa, ya sea a la autoridad administrativa de trabajo, a la gerencia de trabajo, o a la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Tenemos una sede acá en La Libertad. Y de manera, a través de una denuncia que haga y de manera muy informal, digamos así, podría solicitar la presencia de un inspector y verifique que tal empresa estaría incurriendo en esta omisión de no incorporar justamente en los centros laborales este tipo de control. Ya sería justamente por parte del trabajador que tendría que tomar las precauciones, ¿no? Y lógicamente existen, podría decir, actualmente el Ministerio de Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y la SUNAFIL está tomando bastantes previsiones en cuanto a los operativos, sobre todo pues al sector de las empresas informales, ¿no? Y se habla de un 70% de empresas informales acá en la región La Libertad, que básicamente eso tenemos que combatirlo. Existe una promesa del presidente de bajar a un 40% la informalidad laboral, ¿no? Y siguiendo con esta norma, lo que ha causado controversia es cómo va a ser la interpretación de la misma, justamente en el primer párrafo, que dice lo siguiente: el que somete u obliga a otra persona a través de cualquier medio contra su voluntad a realizar un trabajo o prestar un servicio, sea retribuido o no, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 12 años. Entonces, para que se dé este caso de la figura legal en este sentido, tendría que haber los 2 factores que usted mencionaba, la amenaza y la falta de voluntad. Está leyendo el artículo 168 del Código Penal, ¿no? Que se dio en el año 1991, que tenía una concepción, una interpretación sin los convenios internacionales que ahora tenemos, porque al interpretar la norma no podemos ser tan rígidos y cerrados, ¿no? Al parecer ahí podría penalizar las horas extras y pueden ser reprimidos porque la norma o la tipificación penal establece de 6 a 12 años. Imagínate que si nosotros interpretamos de manera literal, un gerente tendría que irse pues a la cárcel por 12 años, pero ¿no? y esa es la duda que ha surgido sí, actualmente, a raíz de esta... Actualmente se viene ventilando en el Congreso a partir del 15 de febrero penalizar las horas extras como trabajo forzoso. Particularmente la posición tanto de la SUNAFIL como por parte del Ministerio de Trabajo es que se debe tener bastante cuidado. Se debe entender que el trabajar horas extras, ya sean pagadas o no pagadas, son sancionadas a través de multas. Solo sanciones administrativas. Solo sanciones administrativas, como lo dice pues la propia ley, la 28806, son de carácter muy grave, ¿no? El hacer trabajar a un colaborador sin el consentimiento y sin el pago prácticamente el porcentaje adicional. Y más aún con la amenaza de quizá dejarlo sin trabajo, ¿no? Claro que sí. El contexto en que vivimos actualmente es proteger mucho al trabajador, claro que sí. Las sentencias de la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, actualmente son muy protectoras en relación a los derechos de los trabajadores, como se habrán podido dar cuenta. Pero sin embargo, también no podemos ser demasiado rígidos, porque también la empresa invierte, es la que nos da oportunidad a que exista trabajo, ¿no? Tenemos que manejar con bastante equilibrio las cosas. Hay que proteger los derechos de ambas partes, ¿no? Hay que proteger los derechos de ambas partes. Recordemos también que según el Foro Económico Mundial, el último ranking de competitividad global, Perú tiene un gran problema, ¿no? El gran problema que tiene Perú es el tema de la rigidez laboral, ¿no? Según también el Fondo Monetario Internacional, los costos no salariales en Perú
es el mayor, ¿no? Que equivale a un 59%. Entre ellos, por ejemplo, tenemos indemnizaciones por despidos arbitrarios, bonificaciones y otro tipo de derechos que no nacen justamente de los derechos constitucionales, ¿no? Más bien los derechos de carácter legal son los que aumentan ese índice, esa tasa de derechos no salariales que habla, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Hay que mantener el equilibrio. Perú es un país, podría decirte en estos momentos, y a la colectividad, es uno de los países que protege tanto a sus trabajadores. Creo que es el único país en la región donde los trabajadores gozan prácticamente de dos gratificaciones, donde sus trabajadores gozan de un mes de vacaciones, de una indemnización por despido arbitrario como la tenemos aquí. Realmente acá en Perú los trabajadores están demasiado sobreprotegidos, según más con las sentencias de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, que son bastante protectores. Solo falta que muchas de las empresas entren al plano de la legalidad, ¿no? Que eso es el factor fundamental. Sí, el factor fundamental, y aquí terminemos, sí, es el tema de la informalidad. El tema de la informalidad está prácticamente, es un dolor de cabeza para las autoridades como nosotros, y reduciendo, ¿no? Parece que les cuesta a los empleadores informales entender que los derechos laborales son derechos humanos. Hay que pagar a un trabajador no solamente sus remuneraciones, sino los otros beneficios que tienen carácter previsional. Entonces, he ahí el problema, ¿no? No se ve en la persona que tiene derechos que también deben asistir como un seguro social, como un sistema previsional, que cuando llegue a la vejez, ¿de qué vive? Si es el sistema previsional el que le va prácticamente a garantizar una vejez decente. Hay muchos temas que hablar sobre esto, pero ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Estuvo aquí José Rodríguez Viera, el gerente regional de Trabajo y Promoción del Empleo de La Libertad. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Gracias. Espero que ya quedó claro. Sí, hoy 7:44. Y sucede en algunos casos que no pagan horas extras, sino que te las dan en tiempo. Eso también es legal, ¿no? Claro, las horas extras... A ver, las horas extras según la ley tiene una configuración. 25% las primeras horas del valor hora y el 35% a partir de la tercera hora. Por ciento del valor hora de la remuneración. Y se hace un cálculo.